tengo el honor de hablar con Jesús Yáñez, un compañero que ya conocía yo de hace un tiempo y ahora tenemos el gusto de trabajar en Sevilla. Tengo que decir que estuvo nominado en los Doctoralia como uno de los 15 mejores psiquiatras de España. Trabaja también aquí en Sevilla y nos va a hablar. Él es médico, psiquiatra de adulto e infanto juvenil, y nos va a hablar del síndrome pospandémico, totalmente actual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué pasa? Hola Cristina, muy buena, muchas gracias por invitarme. Pues cuéntanos un poquito, porque nos va a hablar del tema, un tema de actualidad tremendo. Cuéntanos, Pues ¿qué es esto del síndrome pospandémico? esto del síndrome pospandémico realmente no tiene una definición, es un titular periodístico, pero que creo que de alguna manera es algo muy subjetivo, ¿no? Quiero decir, todo el mundo que escuche el síndrome pospandémico lo puede asociar a consecuencias, las consecuencias que ha tenido en su propia salud, las consecuencias que ha tenido en su entorno familiar, en sus parejas, en fin, la conmoción que se ha producido en el mundo desde 2020 hasta la actualidad, hasta este momento. Me gustaría, si me permite, encabezar esta charla con un testimonio que de hace más de un siglo, pero que podría afirmar cualquiera de nosotros. Fenomenal. Dice, como médico, nunca había visto algo así antes. La cantidad de pacientes que llegaban a nuestro hospital cada día era abrumadora. No había suficientes médicos para atender a todos. Vi morir a pacientes jóvenes y saludables en cuestión de horas. Fue una experiencia desgarradora y agotadora. Recuerdo haber trabajado durante días, seguidos sin dormir, tratando de hacer todo lo posible para salvar vidas, pero a veces simplemente no había nada que se pudiera hacer. Fue un momento muy difícil en mi carrera y en la historia de la medicina. Esto lo firma un médico anónimo de la gripe española de 1918. Es que te iba a preguntar, digo, hace 100 años, digo, ¿tienes por ahí qué enfermedad, claro, de la gripe española? Vale, La pandemia de perfecto. gripe, la mal llamada pandemia de Mm, gripe española. mm. Si bien es verdad que también la pandemia es algo que ha acompañado a la humanidad desde el comienzo. Mm. Eh, Quizá el primer hito así a destacar sería a finales del siglo XVIII, cuando Edward Jenner crea la primera vacuna moderna. A partir de ahí, la salud pública pues da un paso adelante muy importante, ¿no? Pero por recordar un poco y por ponernos, por dimensionar un poco la cuestión, me gustaría hacer mención a la viruela. La viruela sería la pandemia, posiblemente ha sido la pandemia con más millones de muertos a lo largo de la historia. Se extiende aproximadamente, según los historiadores, entre 1796 hasta 1980, que además fue erradicada en colaboración entre la Organización Mundial de la Salud y la Unión Soviética con campañas de vacunación masiva. Se cobró la vida en este lapso de aproximadamente unos 300 millones de personas en el mundo. Wow, qué barbaridad, qué barbaridad. Jesús, te voy a preguntar por ignorancia, y no sé si incluso hay cifras. ¿Tú sabrías ahora mismo en cuántas cifras estamos? No lo sé, si te ha dado por buscar datos de COVID. ¿Cuántas Sí, muertes? ¿Sí, lo tienes? aproximadamente, Ah, qué bien. sí, aproximadamente en el mundo se han producido Sí, oficialmente sí, unos 7 oficialmente. millones, unos 7 millones de So- decesos. so- Solo. Solo, sí. Sí, porque después habría que poner, Ostras. es que todas estas cifras después tenemos que ponerlas un poco en comparativa, ¿no? En términos relativos. Va. De tuberculosis, por ejemplo, y esto es una cifra que, en fin, que conocía por otras cuestiones. Mm, Eh, la investigación se ha centrado tanto en el desarrollo, que está muy bien, por supuesto, en el desarrollo de vacunas con una tecnología muy moderna de ARN mensajero, etcétera, pero sin embargo se ha descuidado otros problemas de salud pública mucho más importantes. O sea, prácticamente 2/3 de la humanidad están infectados de tuberculosis y fallecen millones y millones de personas al año, sobre todo las más do- vulnerables, porque estamos hablando 2 tercios, o sea, yo casi, puedo estar. si no recuerdo mal, estamos casi a 2/3. Sí. Por lo menos unas Wow, 2.000 millones de personas padecen wow. tuberculosis. Ujú.
No, vamos, ni me lo imaginaba de que estoy pensando, y a lo mejor yo, no sé, si es tanta 2/3, me puede incluir a mí. Desde ¿Por hace qué unos no? años, claro, desde hace unos años España tiene ya unos indicadores de contagio similares por ejemplo, Marruecos, Argelia. Mm, sí, sí, Vale, vale, interesante. sí. La propia gripe española a la que aludió antes, en ella perecieron más personas que Ujú. toda la Primera Guerra Mundial junta, sumando todos los fallecidos de la Primera Guerra Mundial. O sea, se estiman, por lo menos, las cifras más esperanzadoras, por decirlo de alguna manera, las sitúan entre 50 millones y las más desalentadoras, más de 100 millones de personas. Estamos hablando de una población que, claro, actualmente es menos de la mitad de la población que tiene el planeta Tierra hoy en día. Ujú. Luego el virus, por ejemplo, de la hepatitis B en el año 63 se cobró la vida de 60 millones de personas. Afortunadamente ahora hay Uh, vacuna. De 1981 hasta la actualidad seguimos luchando contra el VIH aleluya, sí. y hasta la fecha aproximadamente unos 40 millones de personas han fallecido de SIDA, Vale. ¿vale? Luego, en Pues fin, fíjate, Jesús, sí, perdona, que sí, con la que se ha liado a nivel mundial del COVID, 7 millones es una barbaridad. Pero fíjate que comparado, me en parece, comparación, no me ha parecido, así sí lo tuvo, como has dicho, ¿no? Mm, en términos relativos, en términos relativos, me ha sorprendido para poco. Me sí, esperaba yo sí, una sí, cifra mayor, sí, ¿vale? sí, Qué bien que la tenga, porque sí, sí. no tenía ni idea, Mm. ¿vale? Luego, evidentemente, bueno, cualquier de las olas sucesivas de pandemia, de gripe, que fueron simplemente pues, mutaciones, ¿no? De la gripe, de la primera Mm, gripe española, la del 57, la del 68, la del 89, perecieron más millones de personas que actualmente las que han perecido de coronavirus, ¿vale? ujú, ujú. O sea que, quiero decir, hay que poner las cifras siempre un poco en términos Mm, absolutos y en términos relativos para saber de lo que estamos hablando, ¿no? sí, sí, sí. Destacaría un informe que me encontré para prepararme un poco este coloquio, eh, elaborado fundamentalmente por la Confederación de Salud Mental de España, publicado en este mes de marzo de 2023. Se llevó a cabo, se titulaba La situación de la salud mental en España. Se Venga, llevó a cabo vale. se llevó a cabo en 2022 con más de 2.000 personas. Se escogió población general y también población que padecía ya previamente enfermedades mentales. Y entre las conclusiones que he considerado así más a destacar, eh, serían que aproximadamente casi un 75% de los españoles creen que su estado de salud mental ha empeorado en los últimos años. Un 75%. Y a esto le achacan tres razones fundamentales. La económica, con un 91,4%. La Ujú, incertidumbre hacia el futuro, con un 89%. Y la ujú. presión y las exigencias de la vida cotidiana, un 88,8%. Es que, Además, perdona, Jesús, que te iba a y decir un por comentario. concluir, por concluir Sí, sí, perdona, disculpa, que te iba sí, a hablar. nada. Termina, por favor. La propia pandemia, también la propia pandemia en sí, y luego un detalle que me ha parecido especialmente interesante, ¿no? Esto quizás sea más de calado sociológico. La Ujú. percepción de una sociedad cada vez más individualista y competitiva, ¿A raíz de la pandemia? Sí. a raíz de los cambios, sí, sí. Vale, eso no he leído, pero bueno, si tú te metes diariamente en noticias de salud mental, día tras día, de donde sea periódico, la salud mental ha empeorado, ha empeorado, ha empeorado, Mm, ha empeorado. Y yo me refiero a lo económico, me ha resultado como muy vital, porque es que cierre de negocio, gente que se ha suicidado porque se ha quedado, los autónomos que vivan de bares, imagínate de bares. ujú. En el sector El, servicios, España es un país de sector servicios, sector terciario, fundamentalmente. pues economía, se ha quedado la Ujú. gente fatal, destrozada, Totalmente. y eso claro que afecta a la salud mental.
Totalmente, totalmente. Es que venimos de una gran recesión, de la de 2007, la de Lehman Brothers americana, a un gran confinamiento. O sea, estamos en un punto ha sido una década de catástrofe, prácticamente. Mm, También es cierto que el informe arroja que los colectivos más vulnerables ujú. en población de salud mental son las mujeres, con un 61,3%, frente a los Jesús, hombres. te Sí. paro otra vez. Es que hoy hemos leído conjuntamente una noticia y hablaba Mm, también del género, de que la mujer había sido más perjudicada. También se sí, centraba en población infantil, por si luego quieres saber la sí, noticia de sí, la que te sí. hablo de hoy, que hablaba de género, mujer, y Mm, o sea que hoy hay una noticia de esto, mm. y de infanto juvenil, por si luego, vale, vale. Sí, sí. Sobre todo las consecuencias sociales, o sea, las Mm, consecuencias sociales han sido infinitamente más devastadoras. Y ahora después mm, recalcar el mensaje en población extranjera inmigrante y en mujeres. vale, vale. Ujú. Todos los participantes demandaban más recursos para el Sistema Nacional de Salud porque consideraban que destinaban recursos insuficientes, ¿vale? Y hay tres ideas que sí que me gustaría que las personas que nos estuvieran viendo Mm, tuvieran muy claras. En España, la ratio media por cada 100.000 habitantes ujú, de profesionales de la salud mental, y me voy a ujú. referir a psiquiatras y psicólogas, de psiquiatras estamos actualmente en 8 de cada 100.000 habitantes. Muy por debajo de Ocho, las 8, 8 8, por cien 8 por mil, cada 100.000, 8 es, por cada 100.000, 8 por cada 100.000 pero habitantes. eso es una locura. Eso es una locura. Bueno, pues ya la siguiente ya es el remate, ¿vale? El remate. 8 por cada 100.000 habitantes. Muy por debajo de la media europea, que se situaría en unos 20. Que Bélgica, Holanda, me dejas loca, 8 por 100.000 habitantes, una barbaridad. Así está la gente asfixiada en la pública. absolutamente, absolutamente. Bélgica 20, Holanda 20, Francia y Grecia 14, Italia 10. O sea, estamos hablando de países de nuestro entorno. Grecia, por Mm. ejemplo, no se puede decir. Grecia ha sido un país muy castigado por la crisis, muy, Sí, muy sí, sí, castigado te por iba a la decir, crisis. y ahí estamos comparando países vale, de otro, Y sin podemos decir, embargo, nivel, están más concienciados en este están aspecto. más concienciados. Mm. Claro. Y en cuanto a psicólogos, España cuenta con 5 psicólogos cada 100.000 habitantes, siendo la media Ujú, europea de 18. ujú, ujú. De 18. Y otro dato, Vamos, es para y un tercer llevarlo al dato, gobierno, es para hacer una manifestación. Vamos, siempre que es para llevarlo, es para, oye, leo los datos, ¿no? mm, y aquí este último, falta voluntad Mm, política mm. para, y tú lo habrás escuchado también, contra un plan, elaborar un plan nacional contra el suicidio, que no contamos Eso, en España de un plan no, nacional no contra el lo, suicidio. yo soy muy pesada con ese tema. No, no existe, no No existe, existe. no existe. No, no, totalmente. Mm. La mitad de España actualmente supera la media mundial en caso de suicidio, actualmente. En provincias, sobre todo, se concentra en la provincia gallega, andaluza y castellano-leonesa. El Jaén, un pueblo de mi tierra, Alcalá la Real, el pueblo donde más suicidios hay. Exactamente, exactamente. Mm. Sí que es verdad que los mayores picos se concentran por factores climatológicos, que es verdad que eso sí se conoce, ¿no? Eso es algo que está extendido en la literatura científica. Sobre todo en los meses de verano es cuando hay una mayor incidencia de suicidio y en población migrante y extranjeros. Dobla casi la cifra de población, digamos, española, de población nacional. Eh, por las que se atribuye, digamos, este aumento, ¿no? Las medidas tan estrictas que se han aplicado de confinamiento y de restricciones, el distanciamiento social, vuelvo a las dificultades económicas. Sobre todo, además, se concentra en población de medio urbano que han visto más seriamente conmocionada su vida que la población de medios rurales. En palabras del presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, apunta, ahora hay que esperar un año
para las sesiones de psicoterapia. Y se ha cortado el tiempo de atención que se dedica a cada paciente. Un año, me lo creo, sí, para que te vean en las seguridad sociales. Eso no es una psicoterapia, ¿eso qué psicoterapia es? Eso no es nada, eso es un online adiós. En cuanto a las cifras, si entramos ya en la cuestión del suicidio, más concretamente, ¿no? Porque quizás sea lo más serio, ¿no? En los años, los registros civiles, en los años 80 y los años 90, había un casillero donde en los certificados de defunción se anotaba si la causa, si la razón era de la muerte era un suicidio, se apuntaba a la causa. Luego ya se quitó. Entonces, claro, ahora no disponemos de esa información. Por lo tanto, las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística no coinciden con la realidad. Esto ya lo hemos visto en muchos medios de comunicación. El exceso de mortalidad que se ha visto. Por ejemplo, personas que trabajan en funerarias, personas que trabajan en registros civiles, etcétera, etcétera, todos coinciden en que las cifras son mucho más elevadas de suicidio consumado y la cifra que he dado antes aproximada de unos 7 millones de personas. Claro, porque no se tiene en cuenta exactamente digamos, la primera causa de la muerte. Si se pone, todo el mundo al final nos morimos, evidentemente, de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Pero eso nos arroja mucha luz. O sea, en Jesús, estamos en 11, en teoría, según el INE, estamos en 11, pero yo no he escuchado esto, pero te doy la razón y seguramente sea así. Que como no tenemos ahora un registro tal, posiblemente sean más al día, 11 al día ahora mismo estamos en España. Sí, 11 al día, exactamente. Y posiblemente sea, sí, perdona. Y por hacer así un repaso, ¿no? de qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, desde bueno, el inicio de la democracia, ¿no? Desde los años 80, desde 1980 hasta ahora, hasta 2023. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Uno de los primeros datos que llama la atención es que en 2008, el suicidio se convirtió en la primera causa de muerte no natural en España, sobrepasando los accidentes de tráfico o las caídas. En cuanto a la tasa de mortalidad por suicidio ajustada por edad en España, por cada 100.000 habitantes, en 2000, por ejemplo, nos situamos en 8,39. Hay un descenso paulatino, se ve en las cifras, cualquiera puede mirarlo en el INE, hay un descenso paulatino hasta 2010, donde se rebaja hasta 6,72. Luego, en 2014 hay un repunte que alcanza 8,36, manteniéndose aproximadamente esta cifra hasta 2020, con un 8,4, y en 2021, efectivamente, la cifra que estaba dando Cristina, 8,46, 11 personas. 11 personas, sí, es lo último que han dicho. Exactamente. 4.003 personas muertas por suicidio durante el año 21. Quintuplican las muertes por accidentes de tráfico. Eso quintuplican. Pero hay anuncios. Ese dato no lo sé exactamente. Lo que sí te Sí, digo es te lo digo. Quintuplica las muertes anuales por accidentes. Quintuplican. Antes era 4 veces más, ya estamos en 5 veces más. Y sin embargo, sí que existe programas de la Dirección General de Tráfico para prevenir esto, pero algo tan serio como es el suicidio, la vida de las personas, sin embargo, no hay todavía un plan nacional contra el suicidio. Ni anuncios en la tele como de violencia de género, que siempre digo, por supuesto, tiene que haber de violencia de género, accidente de tráfico, pero por favor que haya de suicidio, que es que las cifras de violencia de género, por supuesto, es una cosa muy seria, pero la media creo que están 50 muertes al año. El suicidio estamos, pues imagínate, por 10, por 10 no, cállate, por 10 no, por si son 5.000, pues fíjate, por 100, o sea, por 100. Si estoy bien haciendo los cálculos, cada vez, pero bueno. Esto en España.
Estoy Claro. hablando de España, Sí, Jesús, sí, estoy totalmente. hablando de España. Esto en España, porque ya sí, o sea, simplemente yo eché una ojeada cómo estaba en la media europea y cómo estaba, sobre todo, es sorprendente las tasas de suicidio en Latinoamérica. Allí ya se disparan Mm, todos los indicadores. La media mundial actual está en 9,1. En 9,1. Media estamos mundial. pasados. Sin embargo, como he señalado antes, es que la mitad de España, sobre todo estas provincias, ¿no? Galicia, Andalucía, Castilla y León, superan la media mundial en caso de suicidio. Ujú, ujú, ujú. 11, que has remarcado tú antes. Por grupo de edad, entre 1980 y 2020, pues en 2006, a partir de 2006, entre los 40 y los 59 años, ahí ya se produce ya una tendencia muy alcista, muy pronunciada hasta ahora, que todavía no se ha parado. Otros datos, por ejemplo, peticiones de ayuda al teléfono, ANAR, sobre la ideación suicida e intento de suicidio en menores de edad. Eso te iba a decir, ANAR, estamos ya hablando de chicos De jóvenes, menores, un infanto efectivamente. juvenil, vale. Desde 2015 en adelante, de 2015 en adelante es cuando se empieza a poner la situación fea, ¿vale? En 2021 superaba las 3.500 peticiones. Ujú, ujú, ujú. Eh, por ejemplo, en cuanto también a este mismo teléfono, de autolesiones, ¿no? En menores de edad. En Ujú, ujú, 2020, solo dos cifras para que las comparemos en un año, en lapso de un año. 2020 no alcanzaba las 1.500 peticiones al año por autolesiones en menores de edad. 2021 sobrepasaba las 3.000. Bueno, y en 2023 si hubiera datos, tú que ves infanto juvenil como yo, para mí es el pan de cada día. Si me viene Totalmente, un niño o un totalmente, adolescente, es que totalmente. no se libra ni uno. No se libra ni uno, ¿no? No se libra ni uno. No se libra ni uno. De los que vienen, Vamos. de los que vienen. Mm. Oye, claro que hay niños sanos, ¿eh? Por No, no, supuesto. por supuesto, por supuesto. Pero que baste recordar la noticia de hace relativamente poco, ¿no? Estas dos niñas que se suicidaron Sí, juntas. Caso sí, muy sí, sí. duro. Caso muy duro. Al final, bueno, ahora mismo estamos en cifra, en 2020, 14 menores se suicidaron en 2020, hablamos de España, ¿no? En Y 2021, 22, Jesús, te sí, soy honesta, 14, me parece muy poco. me está sorprendiendo que no me lo creo. O sea, me parece muy poco. O sea, por favor, me parece Claro, efectivamente, a poquísimo. ver, evidentemente, o sea, claro, tú y yo estamos al pie del cañón en ese sentido, ¿no? Claro, Eh, claro, claro. Sí. a mí también me parece una cifra muy baja. Me Yo no parece me la muy creo baja. esa cifra, ¿eh? Creo que, a ver, no sé si hablar de maquillaje o no sé si hablar de que no se han registrado Aunque no se adecuadamente. haya registrado, pero me parece, vamos, 14, no, no Mm, me lo creo. mm. Luego, por supuesto, que hablar, ¿no? Del agravamiento de los trastornos mentales ya existentes, ¿no? Por la Estamos, perdón, pandemia. Jesús, para situarnos, estamos hablando de pospandemia, a Sí, partir estamos de hablando 2000, desde 2020 eso, hasta ahora. Estamos hablando de todas las eso, consecuencias sociales y perfecto. consecuencias sanitarias, ¿no? Los que ya venían, las personas que ya venían tocadas, ya hundidas. Ujú, Y, ujú, y claro, y luego han aparecido, pues bueno, otros trastornos que digamos que eran menos prevalentes, ujú, pero que ahora se han vuelto muy emergentes, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad social se ha disparado. ujú, ujú, Los trastornos depresivos, por ejemplo, tengo yo aquí anotado un 36,4 en verano de 2020, pasamos a un 41,5 en febrero del 21. ujú, ujú, El ujú. trastorno de estrés postraumático, los trastornos de la conducta alimentaria, Eso venía en la noticia de hoy, justo. trastornos de la conducta alimentaria, que sobre eso además habría mucha amiga habría mucho que hablar, porque los trastornos de la conducta alimentaria ya sabemos que además tienen una población muy especial, muy vulnerable. Los medios de comunicación, las noticias, etcétera, ejercen una presión muy importante, sobre todo en chicas jóvenes, adolescentes, en fin. Las adicciones, ya no solamente Ay, sí, adicciones como podemos entender, por ejemplo, a tóxicos, sino adicciones a pantallas, a ordenadores, en fin. La Asociación Española de Pediatría en 2021 explica que los casos de urgencias psiquiátricas infantiles se duplicaron
Y Mm, además ujú. se duplicaron. Y además, agravándose ya los casos previos. Van citando trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, intentos de suicidio, en fin. Ujú. Jesús, tú y yo que hemos vivido la pandemia además trabajando, Sí, han aumentado muchísimo. Yo hace poco decía, para mí, no sé tu experiencia, no sé tú qué opinas, ¿eh? Pero mm, yo desde que empecé la residencia, que empecé un año más tarde que tú, hasta que mi último año de la sanidad pública, que fue hace nada, ujú. un niño en urgencia, yo lo dije y lo Tiene una mantengo, anomalía, era una cosa, niño en urgencia, y cuando yo mm, ya, final de R4, vamos, R4, es que ya era, es que no fallaba en una guardia un niño. no fallaba, Y no fallaba. la mayor demanda, intentos de suicidio, autolesiones o intentos. O Ujú. sea, pero que nuestra residencia, 4, 5, o sea, estamos hablando de un periodo muy cortito de tiempo. Totalmente, A totalmente. un cambio tan brutal. Totalmente. No solamente cada vez más jóvenes, sino Y, cada vez y más graves, además, sino cada vez más graves. y además espeluznantemente Sí. jóvenes que te llaman y Sí. te dicen que tiene 8 años. Y dices, ¿qué? O Mm. sea, sí, sí, yo lo he vivido igual que tú y opino Sí, igual que tú. sí, sí. O sea, el cambio de la psiquiatría, digamos, de pasar de una psiquiatría, pues, que venía una tónica determinada, ¿no? Claro, evidentemente Mm, hemos sido sacudidos por crisis económica, hemos sido sacudidos por... ujú, ujú, ujú. Pero entre, por ejemplo, yo empecé en 2016. Mm, No tiene nada que ver la praxis médica en 2016 que finales ya de 2019, principios de 2020 y ya en la actualidad. No tiene absolutamente nada que ver. no tiene nada Nada. que ver, Nada. opino como tú, desde que empezamos la residencia Mm. a el último Absol- año de adjunto de residente, las demandas de urgencia para mí muy diferentes de como yo empecé la residencia. Absolutamente, Ha absolutamente. cambiado muchísimo, muchísimo. Mm. Mm. Pues estamos de acuerdo. Sí, sí, absolutamente. Mm. Vale, más consecuencias. Jesús, te pregunto, porque he leído, pero por si has investigado, por si tienes algún dato más, ¿por qué el Sí. género femenino se ha visto más eh, afectado? En fin, de la documentación que estaba barajando y tal, se ha visto más afectado en cuanto a materia familiar y social. Porque claro, Vale, vale. materia familiar y social, más que por en sí mismo el contagio del virus o la peligrosidad, porque al final el virus no discriminaba entre hombres y No mujeres. escribe, no escribe. No discrimina. Pero sí que es verdad que actualmente, bueno, el rol que desempeñan las mujeres todavía cargan So, sobre sí no solamente el trabajo, sino que también el cuidado, los el cuidados cuidado de familiares, vale, cuidados familiares, ya, cuidado de vale. hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hablamos también de ese factor que hablamos del exceso de tensión y de sobrecarga que sienten, Ujú, ujú, sienten ujú, muchas ujú. mujeres. Mm. Y eso Vale. lo vemos en consulta, eso lo verás tú en consulta, lo veo yo en consulta y eso es un hecho palmario. Bueno, mira, Jesús, yo a veces me pregunto, porque ahora, bueno, yo me dedico 100% a privada, tú estás en el mismo punto que yo. Sí. Yo a veces me pregunto, aquí me vienen, te diría, mi porcentaje de varones es 20, y yo a veces me pregunto si es bueno, y media de edad muy jóvenes. Yo me pregunto si es porque yo soy mujer, a lo mejor yo siempre digo, como cuando eliges ginecólogo, que a lo mejor prefiere a una mujer a lo mejor prefiere una mujer. ¿A ti te pasa también que tienes más población femenina en Sí, tu consulta? definitivamente. Pues Unos entonces ya un está. 60-70% mayoritariamente No es son porque yo sea mujer, ya me has respondido. Porque yo me lo no, planteo, es que veo mujer, 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 mujer. Y digo, no. ¿será porque yo soy mujer? Vale. Seguramente habrá muchas personas que sí que prefieran a alguien que prefieran un hombre o que No, prefieran una mujer, no lo sé. como un ginecólogo, ¿no? Pero vamos, yo creo que mayoritariamente es que los trastornos mentales, ya sean más leves, ya sean más graves, se ceban más en la población femenina. Y quizás las mujeres, esto ya es suposición mía,
quizás presten un poquito más atención. Voy a ser muy coloquial, pero los hombres a lo mejor le cuesta más pedir ayuda o son un poquito Sí, 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 desde luego, más desde burros, luego. que pueden Sí. aguantar más y una mujer a lo mejor toma más conciencia de no me encuentro bien. Y te puedo poner, mira, Esto me lo he ejemplos. inventado, ¿eh? No lo he No, no, leído, no, 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 pero poniéndome... comparto esa opinión. Es verdad que los varones son más reacios a acudir a una consulta de psiquiatría o de psicología Mm, en mm, general, porque en ellos pesa más el estigma, y esto por testimonio directo, ¿eh? Esto no por vale, haber ningún sitio. vale. Pesa más el estigma de la salud mental, de que ir al psiquiatra es que estás loco inmediatamente, Bueno, etcétera. Así. mm. Y luego también, por otro lado, quizás, bueno, no sé si hay un concepto de la masculinidad que tiene que ir, que hay que ser fuerte, ¿no? La idea de que hay que ser fuerte, no se puede llorar. No quería nombrarlo, pero me alegro que tú siendo varón lo nombres tú. Estaba yo pensando en el concepto de masculinidad que todavía imperia y que hace mucho daño a los varones. Es que a vosotros mismos Totalmente. os hace Totalmente. mucho daño eso. Ujú. Claro, porque es que estamos hablando de enfermedades como otra cualquiera. Yo siempre digo, el cerebro es como el bazo, como el hígado o como el tendón. Es decir, enferma. Entonces, por lo tanto, ese sufrimiento y ese malestar hay que atajarlo. Da igual que sea menor, que sea mayor, que sea hombre, que sea mujer o lo que sea. Pero al final creo que vivir una vida de una forma tan desagradable, tan infeliz, no creo no creo que merezca la pena. Bueno, pues en eso estamos. Bueno, parece, yo cuando leo noticias de que alguien, un personaje público, sale, ahora parece que está de moda. Bueno, pues mira, si para ellos los personajes públicos le da, tú sabes que esto va por estrategias de marketing, tal, Ujú. pues mira, ellos que se lleven lo que quieran, pero se ayudan a visibilizar. Por supuesto. Nosotros, yo creo que con que nos quedemos con que ayudan a visibilizar, si ellos hagan rentabilidad, que probablemente lo haya, porque ahora está de moda hablar de los famosos, los influencers, bueno, ahora de repente había un boom, la gente escribiendo libros de yo padecí y tal. Bueno, mira, que saquen lo que quieran, pero que a nosotros nos ayuda a visibilizar. No, no, por No supuesto. sé si Pero eso se tiene que traducir en políticas. Eso tiene que haber una voluntad política. ya, eso sería ya subir otro escalón, eso Porque ya el es marketing otro escalón. está fantástico, pero es que hace falta traducirlo en políticas reales. Ya, ya. Es una situación muy grave, una situación de emergencia nacional. Bueno, de emergencia mundial prácticamente, pero de emergencia Mi- nacional si nos circunscribimos a España. Mira, en Sevilla, yo por oída y tal, ni me interesa de momento volver a la pública ni nada, pero hay contratos o sea, desesperadamente en los 4 hospitales de la provincia de Sevilla. Ujú. O sea, faltan psiquiatras como, vamos, Sí, tú dices mañana que quieres trabajar y vas a tener trabajo. sí. Hacen mucha falta, hay mucho déficit de psiquiatra ahora mismo. Ya lo hemos visto antes, ¿no? La media como Mm, estaba, la media mm, mm, española con mm, mm. respecto a la europea. Mm. Yo, por ejemplo, hablando con así alguna guardia de gente que cuando empezó imagínate que acabaron la residencia hace 10 años, ¡buah! Nos teníamos que meter en no sé dónde súper lejos a trabajar y era tú da una pata y es que te salen 10 contratos porque ha cambiado mucho. Antes es verdad que tú acabas la residencia, según me han contado, y costaba un poquito colocar, un poquito mucho, ¿eh? Depende de... Y ahora es que acabas y tienes trabajo al día siguiente. O Sí. sea, es que es brutal lo que ha crecido nuestra especialidad, lo que nos necesitan, lo Ujú. que tú dices escalón superior, pues hasta que no haya dinero que venga de arriba y hasta que los de arriba no tomen conciencia, pues no habrá dinero y sí necesitarán, pero no se podrá ampliar la plantilla todo lo que se quisiera. Y seguirá habiendo déficit y mucha gente cuando va ya no se encuentra el mismo profesional. Y eso es que en salud mental una de las cosas más importantes es la vinculación. Efectivamente. Sí, la adherencia y el seguimiento. ¿Con quién te vas a vincular tú? Si cada vez que vas estás teniendo una persona diferente. Claro, claro, claro.
Pues eso no lo entiende, eso pasa como siempre, cuando le toca a uno, eso es que un político tenga un problema de salud mental, entonces España tendrá una buena salud mental. Hasta que no le toca a uno de los de arriba, probablemente, no lo sé, suele pasar que cuando le toca a uno el problema, toma conciencia y dice, venga, ahora vamos a poner solución. Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, pues Jesús, súper interesante, además con muchos datos y vamos, yo que desconocía, te agradezco un montón que lo hayas compartido y lo hayas buscado. Gracias a ti. Y pues nada, ya hablaremos de cualquier otro tema, que tenemos temas ahora mismo los psiquiatras para hablar de, vamos, de un montón de Tenemos cosas. para hablar Así, años, años, años. así que ya te pediré, por favor, si quieres colaborar un poquito más adelante. ¿Vale? Perfecto. Pues Muchas gracias, muchas Cristina. gracias, Jesús, ¿vale? Te mando un abrazo Gracias. fuerte y Igualmente, nada, un placer. igualmente, Cristina. Besitos, chao, Jesús. Adiós.